licenciada, muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Alexander Pampa Quispe, código 15667-8. Hoy voy a explicar y tratar sobre la Edad Media y Edad Moderna. La Edad Media. Vamos a empezar por la Edad Media, donde que cae el Imperio Romano, donde que es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y XV, donde que empieza esto en la caída de Roma en el año que se empieza en el año 476, donde que a partir de los principios de la Edad Media la iglesia católica, los cristianos tomaron el control de todo el mundo a través de sus creencias, obligaron a la gente a creer en su religión, en Dios, y el que no creía era castigado en sacrificios, muertes, los mataban, sufrían mucho. Entonces hay historias que cuentan inclusive que los que no creían, los que se negaban, muchos siempre no creían sino para nada, les mataban poco a poco, bajaban los brazos, los pies, y les hacían sufrir así por semanas. La historia cuenta que en 2 semanas mataban a personas, pero haciéndoles sufrir, quitándoles sufrir. Era una edad muy oscurantismo, porque todos en sí, la iglesia católica tomó el poder hasta de la educación, porque solamente en ese tiempo no podían estudiar toda la población, solamente la población era utilizada para la agricultura, pero solamente quienes podían estudiar en esta Edad Media, solamente los reyes, los sacerdotes, los gobernantes y los hijos de los reyes, pero no todos, ya que todos estaban privados de libertad y solamente la gente los utilizaban para la agricultura. Y de esa manera en esa Edad Media fue esclavizada la gente por la Iglesia Católica, que tomó el poder casi de todo el mundo, ya que en esa Edad Media no había otra religión más, ya que solamente la religión católica o cristiana que tomó el poder en ese tiempo. La Edad Media fue marcada por acontecimientos trágicos también, porque a través de eso, ya que en ese tiempo la ciencia se detuvo, ya no avanzó más, porque ya que la Iglesia Católica tomó el poder, nadie podía hacer nada, nadie podía aprender a escribir, a leer, solamente los que eran los reyes y los sacerdotes, los gobernantes, y por eso la ciencia se detuvo en ese momento, ya que la población ya no tenía derecho a estudiar como en la Edad Antigua, como lo hacía Grecia, ¿no? Pero en la Edad Media se cortó todas esas cosas, ya que en esta edad fueron marcadas por acontecimientos trágicos, como enfermedades bélicos y religiosos, hambrunas y enfermedades que vieron en ese momento. Esto se debía a su enorme riqueza, a su clara organización y a importancia cultural que se contraponía y al desorden, la ignorancia, la violencia y la sociedad feudal, que en ese tiempo fue así, ¿no? Y de esa manera la Edad Media, en ese tiempo fue así, donde que fue muy malo, donde que la gente ha sufrido mucho, pero esto también, la Edad Media tuvo su fin, donde que también, como lo decía, había guerras, enfermedades, en fin de cosas, y su final de la Edad Media llega esto, ya que la gente ya se empezó a dar cuenta, hubo revoluciones de reinos, y su final es en 1492, año en que Colón llegó también a América en ese año, y esta es la división temporal más extendida, pero también esa fecha como año final de la Edad Media siempre, no fue siempre en 1492, es que es cuando estaban empezando a revolucionar las naciones, los diferentes reyes de los diferentes mundos. Y en sí la Edad Media terminó en 1453, año que cayó el Imperio Bizantino. Gutenberg inventó la imprenta y acabó la guerra de los 100 años, y ahí acabó la Edad Media. La Edad Moderna. Bueno, ahora también vamos a contar parte de lo que es la Edad Moderna, que ha llegado a su fin la Edad Media en el año 1453, y desde que esa época empieza la Edad Moderna, que fue una época de cambios gigantescos en las naciones, que hubo muchos cambios, revoluciones, como son estos cambios muy importantes, los que surgieron. Los primeros cambios y que cambiaron el mundo fueron los cambios políticos, sociales, culturales, los cambios que los científicos, donde que todos tenían derecho a estudiar, ya los jóvenes que se sentaron las bases del mundo tal y como hoy los conocemos, como son los estados, marcó un alejamiento del oscurantismo religioso
que imperó en el occidente durante la Edad Media, donde que como contábamos en la Edad Media, donde que nadie podía, pero en esta Edad Moderna todos fue unos cambios gigantescos. Previamente las potencias europeas han tenido un uso histórico donde que ellos han sido los primeros en surgir, se puede decir, en la comparación con los grandes imperios orientales. Pero con la Edad Moderna Europa se ubica al centro de la escena política, artística y económica. Porque del mundo, desde ese punto de vista, podemos entender este periodo como el gran surgimiento de Europa. En rasgos muy generales, la Edad Moderna se caracterizó por tener un periodo de profundos cambios en la cultura y en la sociedad. En la cultura donde que nadie se era obligado a creer como en la Edad Media, todos éramos de creer en Dios, los cristianos, ellos tenían poder, pero en esta Edad Moderna todos tenían derecho en poder creer en su propio Dios, en tener su propia cultura, donde nadie les obligaba a la sociedad, cuyo primer impulso dio en el renacimiento y revolución científica, donde que también ya todos podían estudiar, donde también ahí en la Edad Moderna la ciencia se empezó a reactivar, ¿por qué se empezó a reactivar? Porque todos ya tenían derecho a estudiar y todos estudiaban algo y empezaban a crear cosas y a revolucionar más como sociedad y mejorar sus naciones y sus estados. Y así se rompió con la tradición medieval y se abrazaron los nuevos valores de la razón y la ciencia. A su vez nacieron los estados nacionales con un territorio claramente delimitado, donde ya todos se sentaron, esta parte es mía, esta parte es tuya, y donde que todos tenían derecho, y de esa manera. Y junto a ellos creció y se consolidó una nueva clase social, que es la burguesía, en cuyas manos estuvo a lo largo de la Edad Moderna el poder económico, que es la burguesía, que estaba a manos de ellos, a cargo de ellos. La expansión colonial hacia América, África, Oceanía y posteriormente hacia Asia permitió la difusión de las ideas modernas y de las lenguas europeas en el mundo entero. Eso también significó el fin de los imperios, donde que en la Edad Moderna afectó mucho esto, lo que es la Europa, donde que a todos ya empezaron, como se puede decir, a descolonizar de esa manera. Y de esa manera fue la Edad Moderna, donde que hasta el día de hoy conocemos, donde que todos tenían derecho a estudiar, y hubo algunos cambios. Por ejemplo, en la educación antes, la educación era muy estricta, la letra entraba con sangre, se decía antes, pero ahora, porque todos tenían que estudiar, pero ahora se puede decir como la educación clásica, pero actualmente ya no se ve eso, porque ya que gracias a la tecnología, la educación ya depende de cada uno y cada uno puede investigar. Y de esa manera se vivió la Edad Moderna, que es la etapa histórica que transcurre entre los siglos XV y XVIII, donde que muchas naciones se empezaron a revolucionar y a mejorar el mundo y poder tener el mundo en mejor estado, y ya no que todos sean obligados, y todos tenían derecho a estudiar, y de esa manera se vivió la Edad Moderna. Gracias. Gracias por su atención.